hemos prometido a nuestros oyentes, que es la información que los docentes, y no solo los docentes, sino los trabajadores necesitan. Tenemos que hablar sobre la reforma tributaria. Para eso tenemos aquí a nuestro compañero Álvaro Méndez Castro, dirigente de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, y al contador público Luis Raúl Flores, a quien le damos la bienvenida de una vez. Muy buenas tardes. Realmente es un placer estar en este programa para ilustrar en cierta medida cuáles son las personas naturales que están obligadas a presentar declaración de renta, cuyos vencimientos empieza el martes 12 de agosto, de acuerdo a los dos últimos dígitos de su cédula. Entonces vemos allí que, de una manera muy especial, estas personas cuyos ingresos, cuyo patrimonio estén superando los topes mínimos, pues el Estado los obliga a presentar su declaración de renta. Doctor Raúl, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucho. Sí, le habíamos prometido al Magisterio del Departamento del Meta y de Villavicencio que hoy estaríamos con ellos, pues, aclarando toda esta situación de la nueva reforma. Lucho, como usted sabe, pues, ya somos más colombianos los que vamos a entrar a pagar más impuestos, la declaración de renta, que, como lo dice el doctor Raúl, pues si asciende el monto de este empleado, de este trabajador, de 120 millones de pesos en su patrimonio, pues tendrá que declararlo. Y, por otro lado, si también asciende sus ingresos por un valor superior a 3.755.000, pues entonces también tendría que declararlo. Aclarar al magisterio que los compañeros que estamos en el escalafón 14, pues no tendríamos que declarar, porque nuestros ingresos y retenciones pues no ascienden hasta allí. Los ingresos y retenciones de un docente de grado de escalafón 14 pues no alcanzan a ese tope de los 37 millones, alcanzan únicamente a 35.470.000, contando allí lo que es primas, la prima de Samper y todos los demás ingresos, pues no tendríamos que declarar. Pero si por otro lado nuestro patrimonio asciende, es superior, tenemos unos bienes raíces superiores a 120 millones, una finca, un carro, una vivienda, pues ahí sí tendría que declarar. ¿Es verdad eso, doctor Raúl? Licenciado Álvaro, realmente es verdad. Mire, vea, el gobierno para el año 2014, con los ingresos a 31 de diciembre del año 2013, condicionó para las personas naturales en tres grandes grupos. Primero lo que son empleados, luego los trabajadores por cuenta propia y los demás personas naturales. Aquí se ha venido hablando de lo siguiente. Primero, el patrimonio bruto para los tres comportamientos es de superiores a 120.785.000. Si supera esta cifra, obligatoriamente tiene que declarar. Discúlpeme un momentico, Raúl. Si el docente tiene una casa, pero que él cree que esa casa vale 200 millones de pesos, y tiene un carro que lo sacó hace poco del concesionario y vale 50 millones de pesos, y tiene un CDT por valor de 20 millones de pesos, ya le subiría todo eso, pero no es el valor que uno crea que valga la vivienda, sino el valor que está en el avalúo catastral, ¿verdad? Bueno, realmente se toma por los valores que se pagan en el respectivo impuesto. En caso de fincas bienes raíces, se paga por el avalúo que le haga uno catastro, y así pagan el impuesto predial. También los vehículos también se toma el precio evaluado para pagar el impuesto de rodamiento. Obviamente ese patrimonio se le deducen las deudas que tenga, porque usted puede adquirir un bien, y si ese bien lo está debiendo las tres partes o la mitad, el 50%, depende de sus deudas. Obviamente estas deudas tienen que estar certificadas por la entidad acreedora, y ahí pues se reduce prácticamente el patrimonio. Ya que estamos hablando entonces de patrimonio, tendríamos que mirar si la vivienda, por ejemplo, está evaluada en unos 60 millones, que es el avalúo, no el valor comercial, ¿no? Claro. Esos 60 millones de pesos que está evaluada. Tenemos un carro
que está valuado en 40 millones, ya sumarían 120, y que tengamos un CDT de 30 millones, sería 130 millones, ahí ya estaríamos declarando. Pero es que hay un punto en ese mismo, en el renglón de patrimonio, en el renglón de abajo donde dice deudas. Sí. O sea que si yo debo la casa, yo estoy con hipoteca, y si el carro también lo debo, pues solicito los certificados de los bancos. Es correcto, solicita los certificados del banco, pero tenga en cuenta lo siguiente, que de todas maneras tiene que declarar, porque el patrimonio se le pasa a 120, aunque deba la otra parte, también se declara la deuda, y ahí le aparece en el formato la deuda, y entonces le quedaría un patrimonio neto, pues el valor del patrimonio menos la deuda, y ahí pues prácticamente en renta pues no pagaría nada, pero sí declara los bienes. Lo que quiere decir, doctor Raúl, que el formulario lo tengo que llevar a la DIAN, ¿no? O presentarlo de manera virtual. Así no tenga que pagar el impuesto, ¿no? Así no le aparezca grabable cero. Ah, muy bien, pero hay otra pregunta, Lucho, en los correos que nos han enviado los compañeros, porque pues esto es muy importante para todos ellos, donde nos preguntaban que si la vivienda era un patrimonio familiar y estaba evaluada por unos 60 millones, entonces si es un patrimonio familiar, que si es miti-miti, o sea, si es la mitad para la esposa y la mitad para el esposo, entonces pues ahí tampoco llegaría ese tope de los 120 millones. Eso es correcto. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta en qué condiciones está el patrimonio en la finca raíz. Si eso está, el 50% es de la esposa y el 50% del cónyuge, entonces obviamente ambos declararían de manera separada. También hay que tener aquí otro énfasis y otro puntico, es ¿qué son los ingresos brutos? Los ingresos brutos corresponden a todo lo que es devengado por la parte salarial o por la parte comercial para las demás personas naturales, y el Estado ha colocado también un tope. ¿Este tope cuál es? 37.577.000, sea por salario o sea trabajadores de cuenta propia, o sea contratistas o aquellas personas naturales que tienen una actividad de comercio. Si supera estas cifras, pues obligatoriamente tiene que declarar. Raulito, una pregunta ahí. Hay docentes activos que pues con el caso de la 14 no alcanzarían porque le sumarían únicamente 34 millones, pero trabajan con una universidad privada, supongamos con la Uniminuto, y van a devengar anualmente alrededor de 10 millones de pesos con esta universidad, sumados con esos 35 millones darían alrededor de 45 millones. ¿Tendrían que declarar la renta? Claro, tiene que declarar porque supera los topes mínimos de 37.577.000. Pero entonces hay que tener en cuenta lo siguiente, es llenar el formato, ya sea el 230, el 240, y ahí le aparecerá a usted lo que es ingresos laborales, es lo que le está certificando en este caso la empresa la empresa del Estado por la cual usted está trabajando, más del 80% de sus ingresos. Ahora, si hace trabajos adicionales, como en otra prestación de servicios en otra entidad, pues también le tiene que prestar o le tiene que entregar el respectivo certificado de ingresos y retenciones, y la sumatoria de esos dos certificados, que entre otras cosas también deben de aparecer retenciones en la fuente si le aplicaron retenciones en la fuente, pues obviamente es parte el anticipo que se hace para el pago de impuesto de renta. Doctor Raúl, hoy miré cuando iba para Servimédicos una colotota bien larga ahí en la DIAN. La gente está actualizando el RUT. Tiene que actualizar el RUT. Además de eso, a la declaración que vaya a diligenciar, también tendrá que anexarle el certificado de ingresos y retenciones, y además de eso las constancias o certificaciones de los bancos, ¿no? Sí, digamos no anexárselo a la declaración de renta. Hoy por hoy la DIAN ha abierto campos de manera virtual, la renta se tiene que presentar de manera virtual, para eso ha abierto un link en que cualquier persona pues puede actualizar su RUT, puede también ingresar su formulario, diligenciarlo y establecer su pago. Pero lo importante para esto es determinar los montos y las cifras mínimas. Estamos nosotros hablando sobre lo que es el componente de salarios. Hay otros componentes que también tienen que ver con parte de su acción diaria o su actividad, ya sea económica o no, como son los consumos anuales con tarjetas de créditos, también entran a participar para efectos de declaración de renta, y esta consiste en que una persona
que haya hecho compras o actividades con tarjetas de créditos a valores superiores de 75.155.000, pues tiene que declarar porque ha consumido productos con estas tarjetas. Doctor Raúl, hay el caso de unos compañeros que tienen sus hijos en el exterior o familiares en el exterior y prestan sus cuentas para que allí lleguen la platica que le envían del exterior, ya sea de Estados Unidos o de algún país de Europa, del trabajo que ellos realizan, el trabajo lícito, ¿no?, que realizan esos familiares allí. Prestar esa cuenta después me implicaría que la DIAN rastrearía cuáles fueron mis ingresos y me obligaría el pago de la declaración de renta. Sí, claro, eso lo hace a través de la información exógena que le envía la entidad financiera a la DIAN cuando la entidad financiera está estableciendo la información exógena que la hace anual a principio de año, y pues obviamente aparecería identificación de aquellas personas a las cuales le consignaron. El monto de las consignaciones mes a mes o como se produzcan, si este monto de consignaciones pues obviamente superan los 75.155.000, pues obviamente él está utilizando su cuenta, pues la tiene que declarar si supera este tope. Por eso es muy importante aclarar acá que una persona no puede por hacer favores a otra persona, a un tercero, o a un familiar, prestar su cuenta para que le consignen o le hagan actividades de tipo comercial o cualquier otra transacción, su cuenta, cuando usted propiamente, dueño de la cuenta, muchas veces por hacer un favor se ve involucrado en un impuesto de renta. Doctor Luis Raúl Flores, nuestros oyentes pues están comunicando vía chat. Nos habla la profesora Brenda Trujillo y nos pregunta que por qué, si uno conoce como renta cuando uno está rentando, ¿sí?, tiene plata para prestar, tiene una casa y la arrienda a los inquilinos, eso es rentar, ¿cierto? Entonces dice, ¿por qué nosotros, si tenemos un patrimonio mínimo, se le llama declaración de renta y nos obliga el gobierno a declarar renta, cuando nosotros no tenemos una renta, si no estamos tenemos la casa para vivir y medianamente un transporte para movernos? Entonces eso no es ninguna renta, para nosotros somos asalariados. Esa es la pregunta de la profesora. Para la profesora que realmente nos escucha, muy buenas tardes. Yo quiero manifestarle que el Estado colombiano, pues a través de estos comportamientos de declaración con el propósito de que captaron más dinero, no es que se invente, sino que realmente en el ejercicio de toda persona natural o persona jurídica, pues se considera que si usted tiene un bien y pasa de los topes mínimos de ese bien, pues tiene que pagarle al Estado un impuesto por ese bien. Ahora el Estado también dice, cuando ustedes tienen unos salarios y pasan los topes de esos salarios, pues me tiene que pagar de acuerdo a lo que yo he manifestado en una tabla, ya sea por IMAN, o sea por IMAS, o sea por el sistema tradicional. ¿Esto con qué finalidad? Esto es con la finalidad de que todo colombiano que ejerza una actividad, ya sea de tipo comercial o de tipo industrial, o muy personal, pues al Estado hay que declararle casi todas las actividades, porque ya si nosotros no lo hacemos por cuenta propia, el tercero con la cual nosotros estamos haciendo esa actividad, pues ellos sí nos declaran, y esa es la famosa información exógena. Doctor Raúl, aquí hay tres tipos de docentes: los docentes activos, que laboramos y que de pronto podemos tener un contrato con una universidad, o en el caso de los ingenieros de sistemas o ingenieros civiles, que los hay en el magisterio, hacen contratos con empresas privadas, y si les supera sus ingresos por 37.575.000, sumándole lo que recibieron las entidades privadas, pues tienen que declarar. Hay otros compañeros que son los que ya tienen su pensión y que tienen su salario también porque todavía están laborando. Si esos compañeros, supongamos que sus ingresos sumado con la pensión suma 40 millones, ¿esos compañeros están obligados a declarar o esas pensiones son exentas? Pues realmente el formato 230, ahí dice lo que es salario y lo que son otros, salario y pensional, pues todo eso se suma y se declara porque pasó la base mínima para efectos de declaración.
pero recordemos que el mismo Estado dice que todo lo que es prestacional es exento, y entonces él en la parte de abajo dice, no, esto es exento, se saca por exento, y no, ya el trabajador pues no viene a pagar sobre esas pensiones. De todas formas, el formulario habrá que llevarlo a la DIAN, ¿no? De todas formas hay que presentarlo. Bueno, sí, y hay pasa de los otros, topes. y hay otros compañeros con otras características, los que reciben sus dos pensiones y que el monto anual supera los millones establecidos de 37.575.000, supera esa suma. Estos compañeros que reciben alrededor de 41 millones de pesos también la declaran, llevan el formulario, pero pues lógico que no tendrán que pagar, ¿no? Ah, sí, obviamente para eso se utiliza el formulario 210, en las cuales ellos declaran la pensión de ellos, y muchas veces aquí vienen varios fenómenos, y realmente es muy normal en Colombia que cualquiera de los cónyuges fallece, pues le queda la pensión a uno de ellos, y entonces eso se suma, pero como dice, las pensiones son totalmente exentas, solamente para indicar de que sí se ganaron, se pasaron de los topes, pero se saca por rentas exentas, y a la postre pues la base gravable quedaría prácticamente, no pagaría renta en estos casos. Pero si este compañero pensionado, que sabemos que tiene su finquita, tiene su casa, de pronto su buseta o su taxi, le suma todo eso, más de 120 millones, allá lo veremos en la DIAN pagando el respectivo impuesto. Claro, porque digamos tiene que pagar por el lado de los ingresos de la buseta, los ingresos del taxi, que ya es un bien, un patrimonio rentable, o sea que le está generando unos ingresos, y hay que mirarle, visualizarle cuántos son los ingresos mensuales, y vuelvo y repito, si esta persona supera, en este caso, los 37.577.000, pues obviamente ya se iría por la parte de ingresos, pero no se le olvide que hay que sacar, o sea, sumado la pensión, pero la pensión es exenta, y entonces solamente sería por los ingresos de la buseta y del taxi que pagaría. Si me llegaron unas cesantías, supongamos, de unos 15, 20 millones de pesos al año, tampoco, son exentas. No, esos son exentos. También hay que tener en cuenta lo siguiente, que si fuera de las operaciones de tarjetas de crédito, hay que tener en cuenta que si ustedes hacen consignaciones o depósitos e inversiones financieras durante un año, y estas inversiones, depósitos de la parte financiera superan los 120.785.000, pues también tiene derecho a presentarla, o sea, está obligado a presentar la respectiva declaración. ¿Esto qué quiere decir? Que toda persona que mueva por entidad financiera, que ahora el Estado a partir del año 2013, todos los pagos se hacen a través del sector financiero, entonces con la finalidad de tener mayor control por parte de la DIAN, todas las realizaciones que se hacen en la parte financiera, pues la parte financiera va a ser un declarante hacia la DIAN, porque vuelvo y repito, la parte financiera, a través de la información exógena, la está informando a la DIAN todos estos movimientos por persona, y obviamente la DIAN hace un cruce de datos y dice, usted declaró, usted no declaró, usted declaró muy por debajo de lo que tenía que declarar, entonces le hacen un requerimiento, y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Doctor Luis Raúl, le agradecemos de verdad, y vamos a venir en la semana